Hola, buenos días. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Óscar Aranda, que es pedagogo, sexólogo, docente y que ha escrito varios libros. Hablamos enseguida con él y le conocemos un poquito más. Hasta ahora. Bueno, pues ya estoy aquí con Óscar Aranda. Bueno, he dado unas pinceladas de quién es Óscar Aranda, pero cuéntanos tú mejor quién eres. ¿Quién soy? Eso, ¿O en qué quién eres un trabajas? ¿O poquito, qué haces? eso es, un poquito en el aspecto profesional, supongo que quieras hablar. No, porque es una pregunta que ¿quién eres? Es como Sí, mucho sí. más complicado Eso ya de te lo dejo a responder, ¿no? tu elección. Bueno, pues profesionalmente o laboralmente, pues me dedico a... Bueno, pues yo estudié pedagogía y luego hice sexología, estos másteres que se hacen en Madrid de sexología y luego también pues algún máster para ser agente de igualdad o técnico de igualdad. Y bueno, y todo eso pues lo he ido plasmando, todas esas formaciones lo he ido plasmando en mi vida laboral, que sobre todo durante muchos años ha sido única y exclusivamente hacer talleres de educación sexual en centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Y bueno, pues en los últimos años también pues le incorporé hacer terapia sexual o psicoterapia. Y, y bueno, y en el último año así, pues bueno, ahora lo estoy diversificando más y bueno, pues de repente pues te toca hacer cosas siempre en centros educativos, pues cuestiones yo qué sé, de esto de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible o de hacer cursos de masculinidades con diferentes colectivos o bueno, pues diferentes cuestiones que van saliendo y que, bueno, y que están relacionadas con la formación que he tenido y bueno, la formación que he tenido y que sigo teniendo, porque esto de la formación pues es esto No es algo parar. continuo y eso es no parar y al final pues tienes que estar continuamente formándote, ¿no? Bueno, la cuestión es que has acompañado a personas en procesos personales, tal. ¿Cuánto tiempo llevas acompañando a personas? No sé si tú le llamarías acompañar, terapia, psicoterapia. Bueno, pues claro, pues no siendo psicólogo, pues quizá no podría hablar de psicoterapia o hablar pero desde la sexología sí que existe la sexoterapia, la que me he formado para ello y la que he estado como 10 años haciendo ese tipo de formaciones, claro. Cuando se habla de sexoterapia parece que solo hablamos de las dificultades a la hora de tener encuentros eróticos, ya sea disfunción eréctil, ya sea cualquier dificultad que no lleve hacia la consecución del orgasmo del coito, que parece que es como a donde hay que llegar, ¿no? Y desde la sexología pues vemos la sexoterapia de una manera mucho más amplia. Estamos hablando de las relaciones de pareja, estamos hablando del sentir como persona sexual de cada cual, dónde se encuentran sus dificultades y qué herramientas tienen, que a mí me gusta mucho trabajar con el tema de herramientas que llevas para eh, poder optimizar tu vida al final de cuentas, ¿no? Porque se trata de acompañar a personas que tienen dificultades y dices, bueno, ¿y qué tienes para eso? Es como si estuviésemos jugando a una metáfora si estuviésemos jugando a un videojuego en el que elegimos un avatar. El avatar en nuestra vida podemos elegir el avatar muchas veces que tenemos. Sin inventarnos, sin crearnos una vida que no es, pero claro, no es lo mismo si actúo como si mis dificultades se encuentran en el seno de mi pareja, en la que ahí soy pues la pareja de esa otra persona. Que si, no sé, pues tengo un conflicto con el vecino del cuarto, ahí soy el vecino, no soy. Entonces, tenemos como avatares diferentes, ¿no? Al final,
eso de que la vida es teatro y que somos personajes que actuamos de manera diferente. Bueno, pues tenemos un avatar diferente. En los videojuegos, yo no soy muy de videojuegos, pero bueno, en los videojuegos siempre te aparece que tú eliges, tú tienes que elegir el personaje que más se adecue a esa situación y luego te van dando, como si es un videojuego bélico, te van dando como armas para poder, ¿no? Dices, mejor el hacha, con el hacha puedes matar más, con el cuchillo menos, con tal. Bueno, pues eso también se trata de a ver qué herramientas me sirven para esta situación concreta. Y a partir de ahí, pues ir jugando a ese videojuego con las herramientas que me da. A veces dices, bueno, pues yo quiero hacer esto. Y dice, ¿qué herramientas cuentas? Dice, pues es que no tengo. Pues no tienes herramientas, pues ahora como no tienes armas, digamos, ¿qué puedes hacer? Igual no puedes hacer nada. Entonces desde ahí, ¿no? Bueno, pues desde ese acompañamiento, pero sobre todo que esa persona busque y sobre todo que tenga por detrás, aparte de todo esto de buscar el avatar o adecuarse al avatar concreto con las herramientas que tengas a tu alcance, en la búsqueda de un método en el que esa persona, tanto si es vecino, como si es amante, como si es padre, ¿no? Que tiene dificultades con su hijo o su hija en la crianza, en la educación, eh, qué marco discursivo o qué método puedo utilizar. Y muchas veces el mismo método, viéndolo de una manera flexible, puede llevar o puede ser importante sostener un método para poder emprender todo ese tipo de cuestiones que tú quieres hacer, pues para mejorar o para salir al paso de todas esas dificultades que te vienen en el camino. Y el tema del método me parece importante, por eso a veces, igual alguna vez que hemos estado en estos cursos que hacíamos de psicología para la vida cotidiana en el Centro de la Mujer de las Artes, pues hablaba de que igual un método importante es basarse en los hábitos. Dices, ¿qué hábitos tengo? Pues tú dices, bueno, quiero trabajar, quiero esto, ¿vale? Y si no tienes un hábito, por ejemplo, de levantarte temprano por las mañanas, que mucha gente no lo tiene, porque no duerme bien, porque lo que sea, y dices, bueno, pues te falta ese hábito. O sea, desde los hábitos puedes generar ese método. También desde las actitudes, qué actitud tengo ante la vida. O también mismamente desde la ideología. La ideología muchas veces hace que podamos emprender ese método. Al final tanto desde el hábito como desde las actitudes que tengo de ideología o otras muchas cuestiones, gente que le añadirá a esto, pues bueno, yo soy una persona especialmente espiritual o incluso religiosa. Y esa es mi manera yo de confrontar con todas estas situaciones, desde lo religioso. Vale, pues si te viene bien o son herramientas adecuadas, pues vale. Pero desde el foco donde lo pongamos, pero al final el tener un método adecuado y un método, y pues hay miles de métodos, y eso es por lo que trabaja muchas veces desde la terapia o desde al acompañamiento, dices, pues un método, al final lo que puede plantear desde un principio es la misma definición del problema o de la dificultad, porque a veces igual ponemos el foco en un esto diferente y dices no, y al final hay una persona que te dice, ¿no crees que esto no es de verdad el problema que tienes, sino que es otro? Es como cuando se habla del argumento de una película, ¿no? Me acuerdo eso que lo vi una vez en el festival, en el Cinemaldia, el festival de cine de San Sebastián, que había bueno, el coloquio que se hace después de la película, pues muchas veces hay, ¿no? Pues el director o la directora de la película está ahí y alguien le estaba preguntando, porque decía, no, ¿por qué esta película que va sobre el racismo, sobre esto, tal? y estaba haciendo como un alegato contra el racismo, tal, y llega el director y dice, pero es que esta película no va sobre el racismo.
Hay situaciones que son racistas, situaciones que tal, aparece racismo en esto, pero la película no va sobre el racismo. La película es un viaje iniciático, una road movie, en el que el personaje despierta y hace tal, esto, ¿no? Sí. Digo, ¿no? Que a veces nos cuesta poner el foco, pongo el ejemplo de las películas, porque a veces dices, ¿de qué va una película? ¿Va de esto, va de lo otro? ¿De qué va mi película? Sí. Va de esto, del otro, igual a veces nos cuesta centrar. Y nos quedamos pues... Porque esa manera de centrar nos va a permitir también esas siguientes fases del método, que es buscar soluciones con las herramientas que tengo, por un lado, y por el otro lado, toda la parte emocional, es decir, cómo trabajo yo todo esto emocional. Porque dice, ¿esto a mí qué me supone? ¿Me supone algo? Vale, me genera tristeza. Vale, pues ya tengo porque por muchas herramientas que tengo, la tristeza sí siempre va a estar ahí. ¿Cómo combato esta tristeza? O el odio que siento por la situación que me ha ocurrido. Entonces, y una vez que tenemos todo eso encima de la mesa, pues igual lo podemos contemplar de otra manera, ¿no? Lo que siempre digo tenemos que ser capaces de entender todo el proceso e intentar verlo desde un escalón más alto para verlo de otra manera, como en perspectiva, y desde ahí ya pues poder emprender y poder solucionar o intentar apañar o darnos cuenta de que no tiene solución o lo que sea de lo que quiero trabajar. ¿Y qué te llevó a ti a esta vocación, a esta... Bueno, esto de las vocaciones... ¿O no era una vocación? Sí, me hace... yo di por supuesto que sí, porque bueno, yo te conozco. De las vocaciones, pero claro, al final, pues es como todo, no sé. Yo me puse a estudiar pedagogía porque era la carrera en la que me daba la nota para poder estudiar, ¿no? No sé si hubiese tenido otra nota, hubiese elegido medicina o otra cuestión, o ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, una vez se va construyendo por el camino, ¿no? Y la vocación también. Claro, y yo creo que la vocación sí que, a mí todo el tema educativo, de esa parte más social, pues siempre sí que me ha interesado. Y al final, lo social, el estar en un entorno concreto, y vivir al resto, empatizar con el resto de personas, ya sea de tu barrio, de tu ciudad o de donde sea, pues y trabajar para la mejora no solamente de ti mismo, sino a nivel social me parece importante. Y desde ahí yo ubico todo lo educacional y todo pues, el acompañamiento o el tipo de trabajo que te toque hacer en cada momento, ¿no? Desde esa parte más social de, bueno, pues de echar cables y de intentar ayudar al resto, ¿no? Pues como una vocación de servicio público, ¿no? Que Bueno, y para ti hay una herramienta que pueda ser, no sé si preferida o algo que para ti creas que tu trabajo es fundamental o depende de lo que te encuentras en la sesión. Pues a mí una cuestión importante y no sé, diría el intentar entender lo que me está ocurriendo. Porque es lo imprescindible para poder aceptarlo. O poder combatirlo, o poder hacerle frente, o lo que queramos. El intentar entenderlo. Entender lo que me está ocurriendo, que a veces es que nos vamos por un lado, por otro, ponemos el foco porque nos beneficia. Decir, no, la culpa de lo que me ocurre la tiene la otra persona. Claro, es como cómodo, dices, ¿no? Así me quito yo de culpa, me quito tal, y dices, no, pues igual el foco lo tienes que poner en otro lado. Y entonces eso de entender, y otra cuestión que yo creo que igual suena muy derrotista, pero es el tema de aprender a perder. La vida estamos continuamente perdiendo, ganando, recibiendo regalos, perdiéndolos. Y el tema de el perder, el aprender a perder, me parece algo muy, muy importante, que va en la línea del entender, de
de situar también desde ahí. Y eso dice, joder, pues qué conformista, qué derrotista. Dices, no, pero es que en la vida continuamente estamos perdiendo cosas. Estamos perdiendo movilidad continuamente hasta que acabemos, no sé, pues postrados en una cama o sin poder movernos, ¿no? Entonces, estamos continuamente perdiendo. Eso le ocurre muchas veces a personas que yo he atendido muchas veces de que, por ejemplo, su ocio, su vida ociosa siempre está relacionada con el deporte, con la escalada, con deportes de riesgo, como el descenso de cañones, todo este tipo de cuestiones, y de repente pues hay el paso del tiempo hace pues que ya no tengamos el cuerpo que no tenemos, o incluso que haya una lesión de rodilla que te impide. Y te preguntaba, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo en la vida si mis fines de semana, mi todo ha sido alrededor del deporte y el deporte con La aceptación, ¿no? del resto, ¿no? El aceptar eso y también pensar que la vida, pues tenemos que estar continuamente reinventándonos, ¿no? Como me preguntaba un amigo, me decía que lo acaba de dejar con su pareja y me decía, ¿y ahora qué hago? Y dice, a reinventarte, chaval. A reinventarse implica muchas veces el tema de amistades, porque igual son amistades en común, el sitio donde vives, bueno, e incluso muchas de las cosas que antes hacías con la otra persona, pues que ahora las tienes que hacer o tú solo o inventarte otras. Un cambio de vida, ¿no? Eso. Entonces, De igual ahí adaptarnos a situaría ellos. entender para poder aceptar y que la vida pues está todo el rato cambiando y que nos tenemos que subir a la ola porque si no la ola Pero a lo nos largo de tu atrapa. trabajo, bueno, en las distintas facetas en las que trabajas, ¿ha habido algo que te ha marcado especialmente, algo que te haya dejado, pues eso, una huella de lo que has vivido con estas personas a las que has podido ayudar? Bueno, pues sí que ha habido así como hitos a lo largo de, de mi carrera o de mi vida laboral. Y creo que tengo la suerte de haber estado como en muchos sitios diferentes, haciendo muy diferentes cosas y cada una te ha marcado por una manera diferente. Yo, mira, podría poner varios ejemplos, pero quiero poner uno de cuando estaba todavía haciendo la carrera, que teníamos un profesor de educación especial que a mí me llevaba a dedo y iba a dedo a la universidad desde Ermua y me llevaba a dedo y ahí pues hablábamos de muchas cosas, ¿no? Y este profesor, claro, pues y hablábamos siempre como de cuestiones políticas, de tal, y una vez me planteó y dice, oye, ¿por qué no te animas a estar en grupos como Egoravide o, ¿cómo se llama en Guipúzcoa? No me acuerdo ahora. Bueno, de trabajar con gente pues, que tenga síndrome de Down o que tenga algún tipo de diversidad funcional. Me presentó ahí, hay un programa que tal, que es como para ofertarles unas vacaciones, para ir de monitor, y yo en aquel tiempo dije, "Joder, esto voy a hacer yo, voy a estar... Y me animé y para mí fue una experiencia como... una experiencia única y que me marcó para todo mi devenir laboral porque me permitió conocer a un tipo de personas que ya hasta ese momento no tenía ningún contacto. Es más, la primera vez que tuve ocasión de hablar con una persona con síndrome de Down, pues estaba muy nervioso, estaba casi temblando, decía cómo le trato, cómo me comporto, cómo... O sea, eso de que no, el tratar con personas a veces si estás ahí como en un ambiente muy reducido entre amistades, familia, tal, en el que no te mueves en otros ambientes, pues... y en ese contexto estuve como 3 años o sea, acompañándoles en colonias. A mí me permitió mi faceta más humana, digamos, como que expandirla y empezar a ver especialmente lo que significa la diversidad humana, ¿no? La diversidad humana en la que cada cual tiene unas necesidades diferentes, unas capacidades diferentes, y ahí situar en el que todas las personas son iguales. Bueno, iguales y diferentes, ¿no? Eso es. Últimamente
que no tanto la igualdad, sino la equidad, ¿no? La Al equidad o la final. paridad o el resto. Sí, bueno, de Tanto, estas cosas tanto. hemos hablado mucho. Que bueno, pues eso, yo le conocí en el Centro Cívico de las Artes y he tenido la suerte de que me haya acompañado en momentos míos importantes y hemos tenido conversaciones que a mí, esas me las llevo yo para mí y las he disfrutado y las echaré de menos porque aunque nos vemos a veces, pues al no poder vernos como antes, pues las echaré mucho de menos. Ya las he hecho de menos, de hecho. Y más gente las echa de menos, obviamente. Pero bueno, a veces son cosas que suceden, ¿no? Esto, Rosa Luxemburgo, aparte de su faceta política, de esto, decía una frase que a mí me parece como muy potente con esto de la igualdad, paridad, que decía, somos socialmente iguales, humanamente diferentes, y una tercera, y personalmente únicos o algo así, ¿no? Como que esa es la diversidad muchas Pues veces, sí. ¿no? Claro que tenemos, o que tendríamos que tener los mismos derechos, pero somos humanamente diferentes. Eso es. Y Y eso, además nos enriquece a todos, ¿no? La claro, diversidad. pero... Bueno, pues sí. Y bueno, ¿tienes un perfil, por ejemplo, de clientes? O bueno, en realidad has trabajado en ámbitos muy diferentes, ¿no? Pero si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para que le acompañaras, este tipo de cosas, ¿tienes un perfil o...? No, y encima es algo que ahora en la actualidad lo estoy haciendo. Estoy más en el ámbito educativo, que quizás es el ámbito que más me gusta, en los entornos escolares, pues las diferentes cosas que hago de fomento de otro tipo de masculinidades no tóxicas, de educación sexual, de valores al final de cuentas. Pues, y es algo que ahora pues no estoy haciendo ese tipo de cosas. Bueno, sí, alguna vez igual pues tengo estos formatos ahora que hay online que sí que hago, pero bueno, como casi siempre es como por medio de amistades o que te van apareciendo gente, o muchas veces también pues que lo haces de manera altruista, ¿no? Con diferentes colectivos que bueno. Sí, que eso al te final... entiendo perfectamente. Lo vivo también. Sí. Bueno, pues te quería preguntar si cuando haces una intervención como sexólogo, como terapeuta, ¿cómo enfrentas una primera sesión o un proceso con una persona? ¿O tienes alguna forma de comenzar, de darle entrada a esa nueva...? Bueno, pues no sé, cada sesión es diferente. Al final muchas veces, sobre todo hay que, esto, ya a mí hay un formato de terapia, este formato de 50 minutos, como que hay que, muy capitalista, ¿no? Que es como que hay que todo concentrarlo, todo hacerlo, como... Y entonces dices, joder, es que esto a mí me gusta muchas veces que la primera sesión pues que sea de las horas que tengan que ser, claro, para eso hay que tener tiempo, hay que tener... Y muchas veces es importante eso porque permite a la otra persona no estar con el reloj por encima, sino que esa persona seguramente tenga que le tengas que escuchar, porque eso va a ser lo importante de todo ese proceso, y porque muchas veces muchas cosas que tiene ahí, igual es la primera vez que las suelta. Entonces, claro, pues solamente una escucha activa me parece importante como primera sesión. Luego ya pues se empezará a trabajar, se empezará a ver por dónde, qué podemos hablar, por dónde podemos centrar y con qué paradigma por detrás. Si hablamos a veces será una cuestión de hábitos más conductista, más procedimental, otras veces será una cuestión de actitudes. Por eso cuando hablamos de educación sexual, muchas veces no se trata de conocer una técnica, como a veces se plantea, ¿no? Sino de los valores que hay por detrás, de cómo vivo yo mi sexualidad, o cómo vivo yo mi ser vivo, qué actitudes tengo ante eso. Y igual a veces hay que trabajar desde las actitudes y a veces pues otras cuestiones, no sé. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta?
Bueno, pues estar en contacto con gente muy diferente y eso te permite también pues tener como una visión global de- del sitio donde vives o a nivel, no sé, a nivel más global. Por eso hay algo a mí me parece importante, yo que vengo de pueblo, en el que todo el mundo se conoce para bien y para mal, que es a veces hay gente que dice, no, no, yo prefiero ir a una gran ciudad, que nadie me conozca, que uno hace lo que quiera. Ya. Entonces, bueno, el estar en una comunidad, el vivir en comunidad, siempre a mí me parece importante el tema del arraigo. Y con esto siempre cuento este chiste de que las personas cotillas son sumamente egoístas, porque las personas no egoístas es que no se interesan por los demás. Y si no se te interesas por los demás, ¿cómo vas a empatizar? ¿No? Al final como que ese cotilleo, pero visto de una manera de como mostrar interés hacia la otra persona, saber a quién ama, cómo ama, dónde trabaja, qué hace, Una qué es curiosidad de su sana, vida. ¿no? Esa curiosidad, sin juzgar demasiado, aunque siempre juzgas, ¿no? A las otras personas, pero bueno, sin juzgar demasiado, pero ese punto bueno, pues que para mí es como un arraigo, ¿no? Yo a mí me encanta salir de casa y decir, este es el vecino tal, saludas a mucha gente y sentirte como parte de una comunidad, porque también muchas veces todos estos procesos psicológicos que se emprenden con personas, muchas veces se hacen desde lo individual, cuando en la psicología más interesante es lo relacional, es donde partimos de que vivimos, de que las situaciones, las dificultades y los problemas que tenemos es por nuestros contactos, amables o no amables, con las personas con las que convivimos. Todo es muy relacional, ¿no? Es muy, muy relacional y diría más, muy social. Y al final a veces, sobre todo en situaciones, no sé, pongamos el caso de situaciones en las que hay pues, unos procesos depresivos de personas, esto del ensimismamiento, cuanto menos redes sociales tengamos, el ensimismamiento es más, cobra más fuerza y eso te impide poder salir. Y no es esto de que nos decían de niños nuestras madres, nos decían, cómete esto porque hay niños de África que no tienen pan. No, no fijaros, pero sí tener en cuenta de, de que las personas tienen diferentes dificultades y que igual nos puede servir en determinadas ocasiones, que igual lo que me está ocurriendo a mí, pues que o no es tan extraño y le pasa al vecino de arriba, al de abajo, al de esto, y que hay gente que lo pasa mucho peor. Y que no es como decir, uff, ya, como a él le pasa algo peor, a mí esto. Pero bueno, por lo menos verlo en perspectiva también. No sin quitarle importancia, pero verlo en perspectiva y decir, vale, oye, yo estoy aquí, estoy totalmente enfadado porque esto, y fíjate, si hubiese estado en su situación en la que... A veces relativizar un poco igual. Relativizar pues nos permite igual abordar estas cosas de otra manera. Claro. Bueno, y de tu faceta como escritor, ¿qué me cuentas? Bueno, yo puedo decir que me encantó poder leer Vida y obra de un sexólogo, que os lo recomiendo. Tienes 4 más, que yo sepa, ¿no? Ahora nos hablas un poquito de ello. Y pues ese humor negro a mí me gustó, me enganchó y reconozco que había morbo de saber quién lo había escrito, a ver qué podía yo aquí encontrar, si encontraba algo. Pues para mí fue un placer. Bueno, pues lo de la faceta de escribir o tal, bueno, siempre, cuando era más joven igual, pues tenía mucho menos tiempo para escribir y siempre escribía poco, pero escribía también, igual en otros ámbitos o en otros tipos de cuestiones, igual más en revistas, más... Y ya ha llegado un momento en el que, bueno, pues es que ya con toda la experiencia mayor o menor, pues como que quería plasmarla, ¿no? En libros me parece como algo interesante que ya queda ahí como para siempre, ¿no? El otro día leía que, ahora que estoy con un nuevo libro que he escrito, que estoy como en búsqueda activa, ¿no? De editorial y tal, esto es un jaleo tremendo. Le escuché a un editor que decía que al año se publican como 100.000 libros.
¿no? Toda España, ¿no? Se publican 100.000 libros. Y dice, de 80.000 a 100.000 libros, que es una barbaridad. Es algo... Sí. Y decía, y sobre todo ahora está viniendo, decía que estaba viniendo mucha gente como de cierta edad, también que hay una gente joven que escribe y que quiere pues, ¿no? Pues que quiere que le editen sus libros, pero también hay una gente, y ya decía que había como un perfil de gente como de mediana edad, 50 40 y muchos, 50 60 años, y ya con un bagaje profesional en la materia que fuese, y que todo eso lo quería plasmar en libros, ¿no? Y que decía que estaba recibiendo un montón de propuestas pues, de libros escritos, ya sea ensayo, o sea no ficción, o sea, o ficción o no ficción, en la que bueno, pues quería plasmar todo lo que o habían aprendido o las experiencias que tenían, ¿no? Igual yo ahí lo sitúo ahí, porque Ujú. en este en concreto, debido a obra de un sexólogo, pues al final lo que he querido es todas las cuestiones de mi quehacer sexológico, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito terapéutico, lo he querido plasmar ahí, y también las críticas que siempre he tenido a la profesión sexológica, a los estudios de sexología, a determinados sexólogos bueno, pues que a mí me parecía, bueno, pues que han tenido una manera de ser, a veces impresentable, a veces, no sé, pues y todas esas cosas, pues humor o como este, pues lo he Sí. querido plasmar ahí. Uno que tengo ahora hecho, que se llama Historias sexuales, quiero partir eh, de un sexólogo de hace un siglo, que era Javier Okelis, que escribió, que es el primero que empezó a ver el hecho sexual humano no desde lo problemático, sino desde la diversidad. Decir, bueno, pues a esta persona le gusta esto y a esta le gusta lo otro, sin Importante, problematizar, ¿no? sin ponerle el foco y dice, uff, ya estás enfermo, estás esto, Se ponen etiquetas, ¿no? etiquetas, ya tú eres sadomasoquista, tú eres fetichista de tal, tú eres no sé qué, no. Él pues intentó como plasmar la diversidad de los humanos con respecto a su quehacer sexual. Y cogiendo eso como eje, pues, y con otro eje que es que, según leí, bueno, pues que el- los argumentos de la literatura son solamente 23, ¿no? Como que, que desde la Grecia antigua, desde las tragedias griegas o desde los escritos griegos y romanos, pues que ya han quedado establecidos como 23 temas que se van repitiendo continuamente, ¿no? Como esto siempre que dicen que, qué sé, pues si tú ves Pretty Woman, ¿qué es? Pues Pretty Woman es la Cenicienta. A su vez, la Cenicienta es un cuento que viene de una tragedia griega que hablaba de esto. Bueno, o sea, es como que siempre todo se va repitiendo, todos los argumentos se van repitiendo. Entonces he cogido esos 23 argumentos universales de la literatura y los he plasmado en el hecho sexual con una contextualización más teórica y luego plasmada en personajes inventados en la que pues, refleja pues, lo que es el tema de los celos. Los celos siempre aparece, Otelo, Ya. pues bueno, el tema de los celos aparece, y el tema de los celos aparece en la literatura y aparece en nuestra vida, como emoción que es, ¿no? Entonces, pues intento plasmar en el capítulo de los celos, pues cómo se desarrollan los celos que son en sí, y lo plasmo en dos personajes que tienen celos. Qué interesante, Sí, sí. promete, ¿no? Merece Bueno, la pues pena. a ver cómo lo podemos... Tenemos una amiga común que está deseando leer los juegos eróticos de la infancia, algo así. Y luego sé que hay uno de tus libros que en Portugal fue la leche, vamos. Bueno, para ver, Eso como... Cuéntanos. No, pues yo de la literatura que he leído en la vida, pues bueno, pues siempre, al final, como que el foco lo pones, el foco de interés, pues cada persona lo pone en una cosa diferente, ¿no? Y yo el foco de interés en mi vida, en lo sexual siempre lo he puesto, esté viendo un partido de fútbol o esté que no de fútbol, pero que esté haciendo cualquier actividad, como que el foco Eso me siempre parece a mí. lo pongo en lo sexual, ¿no? Eh,
Y leyendo a Saramago, a José Saramago, me parecía que cómo trataba la sexualidad me parecía como muy interesante, y sobre todo las interacciones en las relaciones entre hombres y mujeres. Parecía como muy interesante. Empecé, creo que el primero fue el Evangelio según Jesucristo, y a partir de ahí pues empecé a ver que en todos sus libros se repetía un patrón. Los personajes femeninos estaban creados de una determinada manera, los masculinos de otra. Los masculinos, como que él se puede ver bastante reflejado, porque él habla de que es un narrador omnisciente, ¿no? Que siempre está como que está metido tal, y en los personajes masculinos como que él se ve reflejado, que siempre, porque plantea a los personajes masculinos desde la vulnerabilidad, y desde, bueno, que me pareció como muy interesante, ¿no? Por eso se dice que Saramago pues es un escritor, o era un escritor como muy feminista, ¿no? Y entonces pues empecé a ver la posibilidad de todo eso poder plasmarlo en un volumen, en un libro. Lo presenté cuando ya lo tuve hecho, cuando son como 30 libros que tiene escritor de literatura Saramago, que me los tuve que leer como no sé cuántas veces. Y bueno, y ya cuando tenía el manuscrito hecho, pues se lo pasé a donde había estudiado sexología, al INCISEX, que tienen como una editorial pequeña, tenía, creo que ya no funciona, y que pues vi la posibilidad, ¿no? Pues se lo planteé y me lo publicaron. Y luego, por deferencia, justo en ese momento había muerto Saramago, y la Fundación Saramago que tiene su base en Portugal, pues que estaba cogiendo fuerza, ¿no? Y que estaba haciendo muchos encuentros, simposios sobre la vida y obra de Saramago. Pues por cortesía, porque se los mandé pues para que estuviese en la biblioteca de allí, un ejemplar en castellano, y con la sorpresa de que pues me llamó la presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río, que a su vez es la viuda de Saramago, pues diciendo que bueno, pues que estaban interesados y que lo querían hacer en Portugal, en portugués, y que lo querían traducir, añadiéndole algún texto más de alguien que había hecho, y bueno, y eso pues salió ahí, y ahí está, ¿no? Y el otro día compañero que está pues, en una radio comunitaria en la que yo participo, pues estaba en Lisboa, estaba en la Fundación Saramago, que tiene como un pequeño museo y una tienda para ver, y de repente me quiso hacer la gracia diciendo, mira, hay uno que ha escrito, estaba como en el escaparate, ¿no? El libro, ¿no? Y me decía, mira, este se llama igual que tú. Qué bueno. Y le digo, es que soy yo y lo he escrito yo. ¿De verdad tienes escrito todo esto? Pues fíjate, que lo tienen aquí en el escaparate. Sí, pues que sepas que en la Biblioteca de las Artes me ha contado Pili, que también está el libro, pero este es mío, ¿eh? Este me lo regaló él, tengo el gustazo de decir, ahora ya lo puedo decir, me lo regaló él. Y eso, bueno, pues para terminar, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Pues... ¿Qué hay algo que te gustaría contar? No sé, volver igual otra vez el tema del acompañamiento a las personas, ¿no? Al final, claro, yo no sé si es por una cuestión muy masculina de esto que se dice que no, pues que las mujeres van mucho más al psicólogo, los hombres como que dicen, no puedo yo con ello. Y a mí me gustaría, no sé, esto de acompañar a otras personas. Me parece que muchas veces también que tenemos que ser como responsables en nuestra vida de por lo menos hacer que cada palo que al menos aguante su vela, como que tenemos la responsabilidad íntima de apropiarnos y de poder dedicarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Como que, claro, y dices, vale, pero llega un momento en que no puedo. Dices, no puedo, necesito ayuda. Vale, pues ahí tenemos la ayuda, ahí tenemos ese acompañamiento.
pero como, no sé si como último paso, pero sí que a veces como que igual porque estamos en una situación de bloqueo o tal, eh, que ni tan siquiera no podemos ni pedimos ayuda ni trabajamos, pero algo tenemos que hacer. Y aparte que el acompañamiento es muchas veces un pequeño empujón que nos da alguien para que podamos trabajar. O sea que al final de cuentas siempre vamos a tener que estar trabajando sobre nosotros mismos. Sí. Desde el hábito, desde esto, de una perspectiva más relacional, como quieras, pero que nos toca trabajar y nos toca dedicarnos a nosotros mismos. Pues sí. Porque encima yo creo que es lo único que tenemos y que tenemos que estar continuamente interpelándonos. Como mira, esta mañana leía a un humorista que también en redes sociales se mueve mucho, que decía que el feminismo, decía, el feminismo nos está continuamente interpelando y estamos continuamente revisando nuestras actitudes, nuestro esto tal. Y decía, Qué bueno, ¿no? y es así, pero eso es podemos coger ese paradigma desde el punto de vista feminista o el que nos parezca bien, pero esa revisión y esa actualización continua me parece imprescindible para poder llevar una vida decente y una vida digna, ¿no? Como la CNN, 24 horas actualizaciones constantes. Pues sí, es una buena recomendación, una buena observación, ¿no? Reflexión. A veces sin quedarnos, sin obsesionarnos demasiado con determinadas cosas, es como poniendo la metáfora esta de los pensamientos negativos. ¿Qué hago con los pensamientos negativos? Me vienen continuamente y no sé cómo trabajarlos como tal. Y dices, no, pues un pensamiento negativo se va con uno positivo. O vamos a darle la vuelta, o vamos a saltar, o vamos a gritar, o vamos a esto. Vale, es una herramienta, puede ser una opción. Pero también otra opción puede ser el invitarle a entrar. Como si en nuestra casa por la noche nos viene alguien, un amigo, una amiga de visita. Y dices, me viene fatal ahora que me vengas, pero bueno, ya que has hecho el esfuerzo, venga, pues vamos, charlamos un rato y luego te vas. Con ese pensamiento negativo, dices, venga, entra. Darle su sitio, ¿no? Darle su sitio. ¿Qué Porque me si no quieres persiste, decir? yo creo más. Eso ¿no? es, que persiste y bueno, igual en momentos nos arrabietamos y dices, fuera de mi vista, fuera de... Pero igual es mejor eso, de dejarle entrar y decir, ¿qué quieres? Venga, vamos a hablar tú y yo, ese diálogo Sí. interno, vamos a hablar tú y yo, ¿por qué me dices eso? ¿Qué tal? Y después dices, bueno, ya estoy cansado, ya está, venga, fuera de mi casa Y le quitas fuerza. y le quitas fuerza. Claro, pues sí. Bueno, Óscar, pues muchas gracias por haberme concedido esta entrevista y por tantas cosas que te puedo dar las gracias. Que lo puedo resumir en conversaciones que me han ayudado muchísimo, de temas muy variados. Y además el poder tener cabida, de poder tener esas conversaciones, ¿no? Que si no a veces pues no hubieran encontrado su espacio. Y bueno, pues nada, nos despedimos. Pediros perdón porque puede que haya algún sonido hoy en la grabación que se haya colado. Y bueno, invitaros a que compartáis esta entrevista para que conozca mucha más gente a Óscar Aranda, a que le deis a me gusta, a suscribiros al canal de YouTube Marimar Gómez, El Rincón del Coaching, a que comentéis y bueno, prometo contestar. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy y bueno, pues encantada de que hayas estado con nosotros, Óscar. Vale, gracias a ti. Bueno, hasta otra. Chao.